Estamos con Luis Alberto Romero. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica y en particular a Enrique Aguilar y a Vicente Espechegil. Voy a referirme a un problema cultural e institucional muy importante, que es el deterioro de nuestra cultura estatal. Este deterioro acompaña a la crisis del Estado, que en mi opinión ya lleva 4 décadas, e incluye a todos los involucrados en la vida estatal. Por un lado, a quienes son los servidores del Estado, y por otro lado, a aquellos, nosotros, cuya vida social es organizada por el Estado. Yo creo que hoy el culminante de esta crisis de estatalidad se concentra en la relación entre el Estado y el gobierno. No en la relación entre el Estado y los grandes poderes, sino en la relación entre el Estado y el gobierno. Creo que la diferencia entre las dos cosas es bastante obvia, apenas uno la piensa un poco. El Estado es lo que está antes y lo que queda. El gobierno es lo que gobierna durante el periodo que le toca y deja el Estado. El problema es cómo lo deja, ¿no? Yo creo que hoy, en un proceso que viene acentuándose por lo menos desde principios de los 90, tenemos mucho gobierno y muy poco Estado. Y sobre todo un gobierno que en el ciclo kirchnerista ha avanzado permanentemente sobre el Estado. Esto de Estado es un concepto complejo y voy a hacer una breve caracterización de las varias cosas que incluye el Estado, ¿no? En el centro, en el origen, en el meollo del asunto, está la ley. La ley igual para todos, el gobierno de la ley que se aplica y se respeta. Y en este aspecto nuestra cultura estatal es débil, en parte por la tendencia creciente de los gobiernos a avasallar la ley y en parte por el acostumbramiento social a vivir al margen de la ley, según aquella hermosa fórmula que acuñó Carlos Nino. En segundo lugar están las instituciones de gobierno del Estado y particularmente lo relativo a la República, división de poderes, los mecanismos de control del gobierno, ¿no? Yo creo que en este aspecto, y esto es un tema que hoy ha salido por muchos lados, hay un avance fuerte de los gobiernos sobre las instituciones. Yo obviamente lo remitiría a la dictadura militar y en segundo lugar dentro de la democracia a lo que ocurre desde 1989 hasta ahora y que veo materializado en las leyes de emergencia que el Congreso ha renovado permanentemente, ¿no? En ese sentido no creo que estemos hoy en el piso mínimo de las instituciones, sino en el segundo subsuelo. Pero del lado de los gobernados también hay un problema grave. Un problema grave que ahora sí necesito remontar un poco más al pasado, porque creo que desde los orígenes de nuestra democracia, es decir, desde 1916, la cuestión republicana nunca fue central. Yo creo que son dos cuestiones distintas, la cuestión democrática en el sentido de el pueblo votando y la cuestión republicana. El pueblo votando puede dar lugar a distintas formas de democracia. En ese sentido, no solo hemos tenido la antinomia dictadura o democracia, sino la otra antinomia que es democracia autoritaria o democracia republicana, ¿no? Y hoy, acabado ya la dictadura, nuestro problema es diría yo, la debilidad de la tradición republicana que nunca fue central en la democracia argentina desde la época de Irigoyen, ¿no? Frecuentemente se ha considerado que la democracia republicana era meramente formal,
hoy creo haber oído por ahí la palabra formal que sigue dando vueltas, porque se la contrapone a lo sustantivo. Lo importante es hacer cosas, ¿no? Y no esas reglas que obstruyen la acción de los gobiernos que quieren hacer cosas, que ponen palos en la rueda a quienes han tenido una mayoría de sufragios, ¿no? Esto es un punto fuerte, yo creo, de nuestra cultura política, y en ese sentido los avances de los gobiernos sobre las instituciones republicanas, la violación de la República, no es algo que haya conmovido mucho a la ciudadanía argentina, quizás hasta ahora. Quizás hasta ahora, yo diría que en los últimos 2 o 3 años el tema de las instituciones republicanas ha empezado a ser considerado por distintos sectores, por ejemplo los empresarios, que hasta ahora no le habían prestado mucha atención. Y yo creo que en ese sentido ha sido muy eficaz la pedagogía republicana que, quizás sin pretenderlo, ha ejercido este gobierno, y particularmente el último tramo de Cristina Kirchner, que ha sido muy eficaz, yo diría, en mostrar la importancia que tiene esta dimensión republicana. Este es un punto, ¿no? Ahora, hay un tercer punto que yo creo que es muy importante cuando se piensa en el Estado, que es la capacidad del Estado para hacer cosas. Genéricamente administrar, pero la palabra administrar es débil, ¿no? Se trata de gestionar y luego evaluar los resultados y corregir la gestión de acuerdo a la evaluación. Y esta es una cuestión de saber técnico, ¿no? Hay de expertos, ¿no? de funcionarios y de agencias estatales, ministerios, direcciones, institutos, en los que se acumula el saber sobre cómo se hacen estas cosas, o pueden no acumularse si los gobiernos no se ocupan de mantener vivo este mecanismo vital del Estado. Ahora, en este aspecto, el Estado argentino tiene una larga tradición de capacidad, yo diría una tradición más fuerte que la tradición democrática o la tradición republicana, que es la del saber técnico de sus agencias y de sus empleados, ¿no? Menciono en distintos momentos el Consejo Nacional de Educación, que fue una de las primeras grandes instituciones creadas por el Estado, el Banco Central, la Dirección de Vialidad, en fin, muchas, hasta el INDEC, podemos pensar en muchos lugares, el INTA, etcétera, donde se acumuló una tradición de experticia, de saber técnico. Ahora, aquí es donde yo veo que la capacidad del Estado viene decayendo en las últimas 4 décadas. Desigualmente, hay unos que cayeron primero, otros que cayeron después, ¿no? Y aquí encuentro 2 factores. Uno que me parece fundamental, que es la acción de estos gobernantes que se han ido desinteresando por el Estado, o sobre todo avanzando sobre él, tratando de liberarse de los límites y de los controles que pone el Estado, que en muchos casos son los puestos por estos funcionarios que saben y dicen, no, así no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces estos funcionarios son poco funcionales para gobiernos que concentran el poder, ¿no? Y luego, yo creo que también, y estoy tratando de mirar las cosas de los 2 lados, de gobernantes y de la sociedad, me parece que en la cultura estatal se introdujo una fisura bastante nefasta, ¿no? Que es esta idea muy popular y falsa de que en la época militar se sintetizó en esa frase: achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Confundiendo 2 cosas. Una, el Estado engordado, lleno de empleados públicos que no hacían nada, y por otro lado, el Estado básico, que es el que hace cosas que son indispensables. Y la verdad es que en las reformas estatales se mezclaron las 2 cosas. Como dicen los ingleses, por la bañera se fue junto con el agua sucia el bebé, ¿no? Es decir, se fueron muchas cosas que el Estado no necesitaba, pero se fue también lo esencial, empezando por los servicios públicos que el Estado administraba universalmente, y también en muchos casos aquellos funcionarios que sabían cómo se hacían
las cosas, ¿no? Muchas oficinas fueron liquidadas, los planteles de funcionarios fueron diezmados, y sobre todo, una cosa bastante importante, se corrompió la noción de servicio público y de ética del funcionario. Esto es un tema interesante que valdría la pena estudiar más, ¿no? Porque aquí es donde entra este costado cultural del ejemplo, ¿no? Si el presidente es de un cierto modo, el último empleado finalmente de alguna manera va a reflejar esto que los dirigentes hacen, ¿no? Otra vez me parece que en estas 4 décadas, estos últimos 10 o 12 años están, digamos, batiendo el récord. El último aspecto, el más de fondo del Estado, se refiere a las políticas que el Estado ejecuta, las maneras como se elaboran y cómo consiguen el apoyo de la sociedad para sostenerse en el tiempo y generar lo que al cabo de este proceso es lo que llamamos políticas de Estado, que no son pensadas desde el comienzo como políticas de Estado, sino que van convirtiéndose a fuerza de ser mantenidas por los distintos gobiernos, ¿no? Idealmente, yo creo que hay en la elaboración de estas políticas el Estado tiene una función muy importante en el comienzo y en el final. En el comienzo proponiendo a la discusión pública iniciativas, como fue por ejemplo en el año 80 el programa de la educación común universal, ¿no? Y son propuestas que salen de los gobernantes, pero si las cosas funcionaran bien, también del conjunto de los altos funcionarios, ¿no? Que son la base técnica y sabia del Estado. Ahora, en una sociedad republicana y democrática, esto es el comienzo de una circulación que recorre el Congreso, los partidos políticos, la prensa, los foros como distintos lugares donde se organiza la opinión pública, las manifestaciones, las redes sociales, ¿no? Y al cabo de este círculo virtuoso, estoy hablando casi de un ideal, no de algo que se realice así efectivamente, al cabo de este círculo virtuoso en el cual no se trata exactamente de consenso, sino de discusión fuerte, franca, abierta, entre alternativas diferentes, discusión en la cual alguien gana, ¿no? Pero que al ganar ha incorporado los puntos de vista del otro y a la recíproca, ¿no? Al cabo de este proceso, estas iniciativas o bien son rechazadas, como ha pasado en muchos casos, o bien son aceptadas, corregidas, mejoradas y devueltas al Estado, al núcleo que dirige, para que las instrumente, ¿no? Y cuando han pasado por este círculo es cuando esas iniciativas pueden durar bastante tiempo, ¿no? Hay una frase de Durkheim que a mí me encanta y que repito siempre, ¿no? Que es: el Estado, además de otras cosas, es el lugar en donde la sociedad reflexiona sobre sí misma. Y para esto se requiere un Estado en forma, un Estado con agencias y funcionarios y gente que sepa, y se requiere una sociedad con cultura estatal. Y de las dos cosas la Argentina está muy floja, ¿no? Y viene estando muy floja, en mi opinión, desde hace 4 décadas, y cada vez más. ¿Qué puede hacer un dirigente? Es una pregunta un poco genérica, pero la voy a concretar en un caso. La relación entre un empresario y un funcionario estatal. Idealmente, un empresario es el que tiene la función de crear la riqueza y el otro, el funcionario estatal, el de velar, el de cuidar el interés general o el bien común. Pero sabemos que desde hace bastante tiempo en la Argentina, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es cada vez más normal y aceptado que el primero lo que espera es una prebenda que le permita una renta monopólica dada por el Estado, y lo que espera el segundo es recibir una parte de esa ganancia extraordinaria bajo la forma de coima, y ambos a costa del interés general.
¿no? Es fácil proyectar este ejemplo a otros campos y otra vez debo decir que esto viene creyendo, y lo que en la década de los 90 nos pareció a algunos por lo menos asombroso, ¿no?, de esta transformación del menemismo y de la creación de eso que se llamaba la carpa chica, ¿no?, ha sido ampliamente superado en la década kirchnerista. Yo diría, se ha llegado a una especie de síntesis hegeliana en la que desde el mismo gobierno se organiza el interés monopólico que el gobierno protege, ¿no? En ese sentido, retomando una frase que a Kirchner le gustaba mucho, hay un triunfo de la política. En este caso, el triunfo de la política ha sido construir desde la política uno de esos grandes intereses concentrados que hoy se mencionaban, ¿no? Se trata de un círculo vicioso, que las dos partes son copartícipes, ¿no? A los empresarios no les gusta mucho oír esto y dicen que ellos en realidad son víctimas, pero bueno, siempre son dos en una relación, que solo puede romperse, me parece, si alguna de las dos partes se propone romperlo, o porque descubre que no le conviene, o porque hay un mandato ético que lo impulsa a hacer algo distinto, o vaya a saber por qué, pero alguien tiene que empezar a romperlo y hacer algo que es muy difícil al principio, porque no le va a gustar ni a sus antiguos compinches ni a los que están del otro lado en la relación, ¿no? Pero es aquí donde me parece que la voluntad política, la voluntad empresarial pesa, ¿no? Y ojalá estos foros sirvan para animar a la gente. La última pregunta es la más difícil de todo. ¿Qué podemos hacer hoy? No sé, es más fácil descubrir la enormidad de los problemas que encontrar las soluciones, pero en lo inmediato, absolutamente cualquier gobierno que empiece a fin del año que viene, lo primero que tiene que hacer es emparchar el Estado. Por ejemplo, en cada una de las dependencias importantes hay un montón de funcionarios arrumbados, mandados a algún rincón, que son los que saben, ¿no?, y cuyos lugares han sido ocupados por los jóvenes de la Cámpora, por ejemplo. Bueno, lo primero que hay que hacer es volver a juntarlos. El Banco Central está lleno de gente que sabe y no hace nada. Yo tengo un amigo que está investigando su tema desde hace 8 años o 10 años, ¿no? Y es un tipo que tiene un alto puesto en el Banco Central, que sabe muchísimo, pero al cual no le preguntan nada. De modo que hay materia para empezar a emparchar y poner en marcha este Estado lleno de remiendos para que en la acción se vaya rearmando gradualmente, ¿no? Hay que empezar, hay que remandar el bote y tratar de capear el temporal en un bote remendado. Una imagen que yo escuché por primera vez en los sótanos de la parroquia, de la iglesia de la del padre Brown, donde Criterio hacía unas reuniones poco clandestinas, Santa Catalina, ¿no?, reuniones clandestinas para pensar qué se hacía con la crisis, año 2002, ¿no?, y que 12 años después sigue pareciéndome aplicada, ¿no?, aplicable, ¿no es cierto? Más a largo plazo, creo que la reconstrucción de la estatalidad tiene que ver con que el Estado se muestre y muestre que es capaz de hacer cosas. Y esto de mostrarse, para entrar en lo que es para hablar de lo que es el gran problema de la Argentina, que es el de la exclusión, tiene que ver con que en cada barriada, en cada territorio, como lo definen hoy los punteros, ¿no?, haya un policía honesto, un buen maestro, un buen médico y quizás un fiscal confiable, ¿no? Esta enumeración, con los adjetivos correspondientes, muestra que esto es sí un proyecto de largo plazo, ¿no?, una política de Estado que al final permitirá a la sociedad recuperar la cultura de estatalidad que hoy me parece que está muy, muy floja. Muchas gracias. Bueno, como
Estamos ya sobre el horario. Bueno, quería solamente, además de agradecerles la participación, decirles a los panelistas si había quedado, digamos, alguna respuesta pendiente entre ustedes. Nada más que eso, porque no da lugar para generar un debate, digamos, mayor. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias entonces.